Muy bien. Entonces ahí, como decíamos hace un momento, que vamos a iniciar con el tema del cuestionario. Recordemos que el fin del cuestionario, o sea, no es una evaluación, lejos de eso, sino orientarnos en lo que es la lectura, hacer hincapié por ahí en temas relevantes, que son importantes. ¿Importantes en qué? No sé si ustedes recuerdan los primeros encuentros, lo que nosotros estamos viendo es cuál es la línea mesiánica. Entonces, Génesis 3:15 es una profecía muy importante allí en el libro de Génesis, porque dice que de la simiente de una mujer va a venir la salvación. Y es algo importante tener presente que no lo cuenta el varón. Pregunto, ya que estamos eh, en la etapa de las preguntas. ¿Por qué creen que no participó, digamos, el varón en el nacimiento de Jesús? ¿Por qué era necesario o fue solamente a partir de una mujer, en este caso María? ¿Por qué consideran ustedes? Sí, estamos entre nosotros, así que sí, con confianza. Yo- Porque venía del Espíritu Santo. Bien, bien. ¿Y por qué? O sea, fue necesario que viniera del Espíritu Santo y por qué no podía venir de un varón. O sea, ¿por qué a José como que se lo apartó? ¿Qué fue lo que pasó? En Génesis está la respuesta. Gabriel me parece que había abierto el micrófono para compartir algo, ¿no? Sí, en realidad es porque, claro, tenía que venir de una simiente pura, eh, más que nada libre de iniquidad eh, y de toda maldad, digamos, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Eso es. Porque el que pecó fue Adán. ¿Sí? El que pecó fue Adán. La orden fue dada a Adán. Entonces, cuando el hombre cae, o sea, cuando el ser humano cae en pecado y le viene la condenación que leímos en Génesis, es cuando Adán peca, no cuando Eva participa del fruto, sino cuando Adán. Por eso es que es como que se lo aparta al varón, porque a partir del varón es como que heredamos ese pecado, ¿sí? Como que nos infectamos, por decirlo de alguna manera, de ese pecado. Y lo grandioso de esto es que ustedes seguramente lo han leído en el Nuevo Testamento, Romanos habla de esto, Gálatas también, que está el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo, porque tienen una característica en común, la cual es, los dos fueron creados sin pecado, a diferencia de todos los otros. Esa es la gran característica. Adán, el primero, decidió por voluntad propia pecar. A partir de ahí vino la condenación para toda la humanidad. O sea que nosotros ya éramos condenados. ¿Y cuál era la sentencia de esa condena? Era la muerte. Ahora, por eso vino Dios y envía a su Hijo, el segundo Adán, creado de la misma manera, puede decirse, que Adán, sin pecado. Esa es la característica. Jesús no hereda nada. ¿Por qué no lo hereda? Porque Él es concebido a partir del Espíritu Santo, no a partir de un varón, que el varón era el que había pecado. Pero Jesús viene y Él cumple la ley. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Bueno, y ahí vuelvo a lo que estamos diciendo del libro de Génesis, que estamos viendo que Dios promete que la simiente, es decir, la semilla, va a venir. Entonces, empezamos a leer a partir del libro de Génesis, hacemos ahí una recapitulación, hasta el capítulo 11, como que Dios habla con toda la humanidad. En el capítulo 12 empieza con Abraham y empieza a formar aquel pueblo del cual va a venir el Salvador. Nosotros hoy lo conocemos como los judíos, pero lo empieza a formar mucho antes, incluso mucho antes de Israel mismo, sino desde su antepasado Abraham. ¿Sí? Esa es la historia en la cual estamos
y que nos vamos a trasladar en el Antiguo Testamento, siempre como siguiendo una línea, que es la línea mesiánica. Cómo Dios la guarda, cómo Dios la mantiene esa ley, esa línea, perdón. Bueno, entonces ahí vamos y estamos en el capítulo 48 del libro de Génesis, 48:5. ¿Alguien lo tiene ahí a mano que lo pueda leer? Génesis 48:5. Lo Yo lo leo, tengo, bueno, sí, Lo sí, tengo. sí, lea, tranquila. ¿sí? Bueno, dice, y volvió a concebir y, y dio a luz un niño y llamó su nombre Sela. Y estaba que Sib cuando lo dio a luz. Me parece que no, Rosa. Génesis capítulo 48. Ah, perdón, sí, está 38. Perdón, no era. Capaz que el hermano decía. No, no, ahí la esperamos, no se preocupe. Génesis 48, 40. 48, versículo 5. Sí, versículo 5. Dice, y, y ahora tus dos hijos, Efraín y, y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. Míos son, como Rubén, Simeón serán míos. Es el, Así es. ¿Sí? Bueno, ¿qué pudieron responder a partir de esa lectura? ¿Qué relación hay entre lo que leyó recién Rosa con las 12 tribus de Israel? Que ellos serían los que llevarían, las tribus llevarían sus nombres, de Efraín y Manasés. Estaba Bien, declarando Jacob, que ellos serían parte de las tribus que llevarían esos nombres. Eso fue lo que corresponde. entonces considerando a ellos dos, las tribus vienen a ser 13, porque recuerden que ya Sí. tenía 12 hijos. Y si uno de ellos, que es José, se divide en dos, entonces vienen a ser 13. Pero ¿por qué dice que son 12 las tribus? Hay uno que dejó de estar. No, porque no. ¿Me explico en el razonamiento que llevó? Sí, sí. O sea, que eran los 12 hijos, ¿sí? El más chico era Benjamín, el que le seguía era José, después el más grande estaba Rubén, Simeón, ¿sí? Así estaban los hijos. Simeón, Eran 12, pero ahora si José se divide en dos, Efraín y Manasés, entonces quedan 13. ¿Y por qué? 13. La tierra es distribuida entre 12. Hay alguno que es sacado, hay uno que es sacado, ¿sí? Ahí vamos dirigiendo la pregunta. Hay una de En, las en, tribus. ¿Cómo? en realidad, creo, no es, si mal no recuerdo, no es que a la tribu, hay una tribu que no le toca tierras, digamos, Y es, no le que, toca edad. que es la de Leví, Muy bien. ¿Y por qué a Leví Dios la separa? porque en realidad le toca tierra a todos y Dios le dice a la tribu de Leví que a ellos o sea, que a ellos les pertenece, tienen a Dios, por decir. Así es. Dios elige una, ¿sí? Y entonces dice como que los toma. Y está buena esa parte, que la vamos a profundizar más adelante, cuando leamos en Números, perdón. Bueno, porque Dios toma una tribu a partir de los primogénitos. Nosotros ahora en pocos días más vamos a estar leyendo lo que ocurrió con los primogénitos, lo que se conoce como Pesaj o Pascua.
Entonces, a partir de ahí, Dios elige un pueblo en símbolo de que todos los primogénitos son de él. ¿Sí? Nosotros ahora en Éxodo estamos diciendo cómo se va armando esa 10ª plaga. Bueno, y es justamente la tribu de Leví. Esa es la tribu que Dios se va a apropiar. Por lo tanto, como él la saca de las 12, ahora quedan 11. Entonces, José, ¿sí? ¿Por qué José? ¿Por qué no otro? ¿Qué consideraron ahí? Que fue la lectura que hicimos en esta semana. ¿Por qué tomó a otro y no pudo haber tomado a Benjamín? ¿No pudo haber tomado a Rubén? Si Rubén era el más grande. ¿Qué pasó? Porque José era el elegido. Claro, José viene a heredar la primogenitura. ¿Mm? Aunque no era el mayor en sí, bueno, o sea, el tema de la doble herencia la viene a tener José. ¿Mm? José, que era el hijo de la mujer que él amaba. ¿Sí? Bueno, esa sería la respuesta. Bueno, entonces, ahí cerrando la respuesta número 1, nosotros lo que tenemos es, ahí se me borró, bien, que estos dos forman las 12 tribus, ¿no? Porque justamente uno es sacado, que es la de Leví, ¿no? y, eh, y hay toda una muestra, ya más adelante lo vamos a leer, pero hay toda una representación profética, podemos decir, respecto a por qué elige a Leví. Porque de alguna manera hay una simbología con lo que es el pueblo de Israel al día de hoy. ¿Por qué? Porque en Éxodo, Dios le dice claramente al faraón, Israel es mi primogénito. No me acuerdo si esa parte ya la leímos o la vamos a leer. ¿Les suena que lo hayamos leído? Dios le dice a faraón, Israel es mi primogénito. O sea, hoy nosotros, donde estamos los gentiles incluidos, decimos, hay uno que es primogénito. ¿Quién es? El pueblo de Israel. Bueno, eso no ha cambiado. Entonces esa figura del primogénito hoy ya está representada antiguamente a partir de los levitas, que los levitas vienen a ser los que representan a los primogénitos que el pueblo le debía dar a Dios. Por eso es que se toma el sacerdocio para los levitas. Por eso se los separa. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, toda la historia que vamos a tener, que son los que ofician en el templo. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí viene Aarón y vienen todos los otros sacerdotes que vamos a leer a lo largo de la historia. Muy bien, vamos a la número 2. Génesis 49:10. Y ahí sí les pido, si tienen más de una versión, ¿sí? Más de la Reina Valera o la que tengan, que la podamos leer. Génesis 49:10. ¿Sí? Ahí mientras lo buscan, hacemos una introducción. ¿Qué es lo que está hablando acá? Acá viene una profecía de Jacob. O sea, es más que una bendición. No es que esté bendiciendo a cada uno de sus hijos Jacob antes de morirse, sino que él está profetizando sobre sus hijos. Y hay uno de ellos sobre los cuales da una profecía muy particular, que justamente acá en el versículo 10 nos encontramos con Judá. ¿Por qué? Vuelvo a lo que nombraba al inicio del encuentro de hoy. Dios, hasta el capítulo 11 de Génesis, trata con toda la humanidad. Después ya elige a Abraham. Después elige a Isaac. ¿Sí? Después de Jacob y de Esaú se queda con Jacob. Y ahora de los 12 elige a uno. ¿A quién elige? A Judá. ¿Sí? Ahí lo dijo Marcela. Bien, a Judá. Bien. A ver, ¿quién puede leer en más de alguna versión? Génesis 49:10. Yo tengo la versión que estamos leyendo. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando,
hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Bien. ¿Alguien más tiene otra versión? Ahí Marcela compartió la NBI. Es- Sí, yo tengo una. Sí, Gabriela, adelante. Bien, ahí voy. Biblia de Jerusalén. No se irá, no se irá el cetro de la mano de Judá, bastón de mano de entre sus piernas, hasta que venga al que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos. Muy bien. A ver, y ahí, ¿alguien más tiene alguna otra versión? El 10, 48, versículo 10. Génesis 49, 10. 49. 49, 10. Yo lo tengo. Sí, a ver, la escucho. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Dios, y a él se congregarán los pueblos. Muy bien. Ahí dice Rosa, que está leyendo la Reina Valera 60, hasta que venga Amén. Silo. ¿Sí? Bien. Esa palabrita que aparece en la Reina Valera es una palabra, como, como se dice, de difícil traducción. O sea, recuerden que esto está en un hebreo antiguo, pero las otras versiones, por ahí una muy confiable siempre es la NBI, que es la que estamos leyendo este año. Bueno, deja muy en claro a quién se está refiriendo esa profecía. ¿A quién? ¿A Jesús se A está refiriendo? Jesús. Claro, ahí Al nos está Mesías, claro. diciendo Al rey. al rey. ¿Quién es el rey al cual todos le van a obedecer? Y es Jesús, el cual vendrá de la tribu de Judá. El cual vendrá de la tribu de Judá. Ese es justamente Cristo Jesús. Muy bien. Y que ya para este entonces, fíjense cómo la línea mesiánica, ya empieza a tomar un rumbo. ¿Por qué? Porque David, ¿sí? David, ¿de qué tribu era? ¿De qué tribu sería? No sé. Pero, a ver, De, ¿De de Judá? Judá, primo, ¿puede ser? Judá, claro, Sí, sí. porque eso es lo que Dios mantiene. ¿Sí? Bien. David justamente viene de ahí, de la tribu de Judá. Por eso después Dios viene y como reafirma la promesa sobre David, pero siempre manteniendo lo que dijo antes, de la tribu de Judá. Luego vamos a leer más adelante en la historia de Israel cómo empieza a perderse las diferentes tribus a partir de su pecado, se empiezan a perder, a mezclar con los asirios, pero hay una tribu que empieza a tomar forma, que es la tribu de Judá, que es la que está geográficamente hacia el sur, cuya capital es Jerusalén. Bueno, esa es la tribu que se mantiene. Y toma más fuerza aún, es decir, se empiezan a separar del resto cuando ellos regresan de la cautividad en Babilonia. Entonces ahí es como que asumen es que nosotros somos los judíos, ¿sí? Y como es la única de las tribus que queda, porque las otras se perdieron, entonces es como al día de hoy nosotros los conocemos como judíos. Aunque obviamente que han sobrevivido algunos otros, seguramente de la tribu de Rubén, de la tribu de José, pero de la esencia en sí son de la tribu de Judá. Y Jesús lo dijo muy en claro, se lo dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Eso es lo que estaba prometiendo. Muy bien. Pregunta número 3.
esta pregunta 3, acá me sincero, y es un tema que varias veces quería compartir eh, en este espacio, pero hay que traerlo en el momento propicio. Entiendo que es ahora a partir de la lectura. Bueno, a ver ahí quién puede abrir el micrófono, más de uno. ¿Qué hacían los hebreos con los cuerpos de los patriarcas que fallecían? ¿Qué notaron? ¿Lo hizo Abraham? ¿Después lo hizo Jacob también? ¿José? Que los embalsamaban ¿Y qué más? y los llevaban a la misma, los enterraban, por lo menos acá en referencia a esta pregunta, que eran enterrados en la misma tumba ahí en Macpela, eran Bien. llevados, Ujú. Bien. eran llevados ahí donde había quedado la esposa de Abraham, Así es. Que habían comprado ese lugar. habían comprado ese lugar. ¿Qué era lo que ellos no hacían, a diferencia de todos los otros pueblos? Que lo podemos leer o tal vez ver en las películas. ¿Qué era lo que ellos no hacían? ¿Qué no hacían? No sé pensar. No cremaban a los cuerpos, por ejemplo. Es, Ah, no los Eh, quemaban. compraban un lugar y ahí sepultaban así como decía Fernanda, como decía Fer recién, compraban una cueva, un lugar y bueno, sepultaban ahí toda la familia, pero no los cremaban. Muy bien. Hay ciertos temas que son bastante delicados para tratar y este es uno de ellos. Bueno, hay ciertas cosas, ciertas doctrinas o enseñanzas que están en la palabra de Dios que son muy explícitas, muy claras. Hay otras que no lo son tanto. Hay algunas que son propias del pueblo de Israel, con respecto, por ejemplo, al tema de la alimentación, que hoy por ahí tiene otro significado. Pero hay otras cosas que no están explícitas, pero sí están. Y acá lo vemos en este tema. En este tema, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay una enseñanza respecto a esto. Eh, por ejemplo, el tema de no cremar los cuerpos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pueblo hebreo, que es aquel que recibió la palabra de Dios, no lo hacía. Entonces nosotros podemos entender, ¿sí?, de no hacerlo. No estamos hablando que si pierdo la salvación por esto o no, o si cometo un terrible pecado. Es simplemente una forma de comportarme de acuerdo a la cultura. ¿De quién? Del pueblo primogénito, del pueblo al cual Dios le bajó su ley. Y entiéndase ley, no una regla, sino una manera de comportarse. Eso es lo que le bajó. Bueno, y acá lo tenemos en el pueblo de Israel. Y otra cosa importante es que ellos, de acuerdo a lo que leyeron, ¿no? Solían ir de visitas a ese lugar, a la cueva, porque era una cueva que habían comprado, ¿sí?, donde colocaron primero el cuerpo de Sara y después, bueno, así fueron. ¿Solían ir de visita? ¿Leyeron alguna parte de esa? No, no iban de visita. No, ¿Por qué? Porque la persona ya no estaba ahí. Es simplemente el cuerpo. Sí, digamos, de alguna manera, tener el respeto de no cremarlo, ¿sí?, porque fue creado por Dios, de ubicarlo en un lugar, ¿sí?, y que ahí vuelva a la tierra de donde fue formado. Bueno, y ahí este es el tema que yo quería compartir, que es un tema delicado, que es el tema de luego cuando Dios los saca, que es lo que estamos leyendo justamente, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, es decir, lo saca del lugar de pecado, lo que hizo con nosotros. Y una vez sacado de ese lugar, recién ahí lo lleva al monte Sinaí y recién ahí le da su palabra, recién ahí le da su ley, ¿sí?, sus estatutos de cómo deben vivir. No se lo da cuando ellos estaban en pecado, o sea, cuando estaban presos del pecado o cautivos, esclavos del pecado allí en Egipto. No se los da ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios se la da después. Entonces nosotros debemos entender, ¿cuándo viene la palabra de Dios hacia nuestras vidas?
No se nos ha dado la palabra de Dios cuando nosotros estábamos cautivos y esclavos del pecado. No, Dios nos sacó de allí a partir de la obra de Cristo Jesús, y recién ahora es dada su palabra a nosotros. Eso es algo trascendental para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que aquellos que todavía están en Egipto al día de hoy, ellos puedan cumplir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dada a aquellos que están libres, no a los que están esclavos. Sino, esa palabra de Dios les viene a ser como un castigo. Es algo imposible de cumplir. Es necesario que sean liberados. Y la manera de ser liberados, es decir, la manera de cruzar el mar Rojo, es aceptando a Cristo Jesús. Esa es la manera. Muy bien. Algo importante entonces que luego hace el pueblo de Dios es recibe una instrucción de cómo comportarse con respecto a los que han fallecido. Les dice, ustedes no se hagan ninguna señal. Es decir, al día de hoy sería, no te hagas ningún tatuaje, no te hagas ningún corte en conmemoración a una persona que ha fallecido. Eso es lo que le está diciendo al pueblo cuando lo leamos en Levítico y en Números. No invoques a las personas que han muerto, no los invoques. ¿Y de qué manera los vamos a invocar? Por eso repito que es un tema delicado, ¿sí? Cuando nosotros muchas veces, ustedes lo han leído al igual que yo, y como es un momento doloroso en el tiempo, es cuando hoy solemos colocar en los grupos de WhatsApp o en el estado, suelo colocar como un comentario hacia la persona. Es como si yo le estuviera hablando. Eso es invocar. De alguna manera le estoy convocando, le estoy llamando cuando ya no está. ¿Sí? Bueno, eso sería errar. Eso sería algo erróneo que nosotros estamos haciendo, porque si estamos tratando de hablar con una persona que ya no está, de alguna forma le estamos invocando. ¿Sí? Cuando simplemente, por eso es un tema doloroso y lo repito, cuando digo cuánto te extraño, es cierto que extraño a la persona, ¿sí? Pero no puedo relacionarme de esa manera. Repito entonces la idea que esto que estoy hablando es un tema delicado y es un tema que Dios lo trae, pero no a la gente cuando está en Egipto cautiva, sino cuando viene ya al Sinaí, cuando ya ha sido liberada y cuando es necesario que se separe y se diferencie de todos los otros pueblos. ¿Qué es lo que lo ha diferenciado de los otros pueblos? No es la circuncisión. Lo que lo ha diferenciado es la palabra de Dios dada. Esa es la diferencia. ¿Sí? Que ya no nos manejamos de acuerdo a lo que nuestro sentimiento nos movilice, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios utilicemos como norma. Muy bien. Bueno, punto. Ahí no sé si querían hacer algún comentario, algo respecto al tema. Yo puedo hacer Obviamente, un comentario. sí, Mi marido cuando falleció, bueno, nosotros recibimos todo y un sueño que tuve del mar rojo, todo eso del mar de cristal, yo soñé cuando él se iba a ir. Y entonces nosotros lo quemamos, mi marido, porque yo he visto mucho en mi familia, lo que no creen al Señor, que lo visitan mucho en el cementerio. O, o no sé, porque yo hablé con mi hijo y le quedaba en la voluntad de Dios, decía yo, y ahora que me estoy direccionando bien, y bueno, lo, lo quemamos y para mí era que no se confundieran tanto mis hijos para irlo a ver en el cementerio, porque ellos son de así su familia, todo, y cuando fallece uno lo van a ver siempre, o como dice usted, como alguno habla, así que así fue quemado, lo quemamos, lo bien. quemamos.
Bueno, fíjese, Y Rosa, bueno, yo le pido perdón a Dios, no sabía, no estaba orientada y bueno, y como la salvación sí está, ¿no? amén. Rosa, la pregunta Ajá, que viene, que es la pregunta número 4, ¿sí? Ahí yo les pido, si alguien puede ir buscando Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 21. Bien, esta, la cuarta pregunta, está relacionada con lo que usted está contando ahora, Rosa. ¿Sí? O sea, ujú, la respuesta a esta pregunta, la pregunta 4, tiene que ver con lo que usted ha planteado a partir de la pregunta 3, ¿sí? Va a notar cómo están relacionadas. Ahí vamos a cerrar la idea a partir de la pregunta 4, ¿sí? ¿Quién amén. puede leer entonces, ¿sí? Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. ¿Leo? Sí, por favor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas. El nombre de la primera era Cifra y el nombre de la segunda Púa. Púa. Y dijo, cuando asistáis al parto a las hebreas, observad las dos piedras. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y dijeron las parteras a Faraón, las mujeres egipcias no son como las hebreas, robustas. Ellas dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y favoreció Dios a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por tener las parteras a Dios, les daba a ellos descendencia. Bien, pregunto. ¿Las parteras mintieron o fueron veraces? Las parteras mintieron. Las parteras mintieron. Sin embargo, ahí cuando Gabriel terminó de leer, dice que Dios las prosperó. Dios las prosperó a las parteras. Entonces uno se puede Sí. preguntar, pero entonces, ¿en qué quedamos? Mintieron y encima Dios las premió. ¿Acaso Dios premia la mentira? ¿Qué opinaron entonces en esa pregunta? ¿Qué conclusión pudieron sacar? Y Que yo eran puse que... temerosas. Sí. Adelante, adelante. No, habla, Marcia, habla. Yo puse que las parteras temían a Dios y no siguieron las instrucciones del rey. Fernanda, ¿iba a decir algo? Sí, lo mismo, que eran temerosas de Dios y por el temor de Dios que tenían, Dios por eso las bendijo para que no las recibieron ningún castigo, ya fueron bendecidas a causa de ese temor que había hacia Dios. Exacto. Así es. Y ahí viene lo que Rosa planteaba hace unos momentos. Este tema de la revelación que tenían las parteras. O sea, ¿qué conocimiento tenían ellas de Dios? Recuerden que hacía 400 años que ellos estaban en Egipto. Bueno, tenían una relación con Dios, o sea, el Dios de Abraham era. ¿Eh? No era que tenían una relación como si después la empiezan a tener a partir de Moisés. Bueno, entonces, las parteras actuaron conforme a lo que ellas tenían. Por eso, trayéndolo al día de hoy, ustedes por ahí, al igual que yo, seguramente piensan, una persona cuando recién llega al Señor, parece que Dios le contesta todos los caprichos. Parece que todas las cosas al que es nuevo, Dios le responde y los trata de una manera diferente a la cual nos trata a nosotros que hace tiempo que estamos. Es como que ellos ven respuesta de Dios y respuesta de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay una cierta revelación conforme al tiempo que ellos tienen. Entonces ahí Rosa, permítame responderle que, que tenga paz en el Señor, completamente. Amén, Porque conforme a amén, la revelación que usted tenía, entonces así actuó. Y eso es lo que Dios vio. Lo que Dios vio es lo que había en su corazón.
En su corazón había la fe en el Señor. Por eso tenga completa paz. ¿Sí? Es decir, el fin y el propósito, usted lo pudo decir, y es completamente noble, porque lo hizo como para preservar de próximos pecados. Bien, ahora Dios le ha traído otra revelación de su palabra, entonces actuará de otra manera. Pero en su momento, como hicieron las parteras seguramente una vez que salieron de Egipto y que Dios les dijo, no mentirás, obviamente ellas no volvieron a mentir. Lo mismo ocurre cuando, con la historia de Rahab, ¿sí? Rahab, que ya lo vamos a leer, pero ustedes creo que ya la conocen, la historia de Rahab. Rahab también miente. Incluso cuando miente, entonces Dios la premia salvándola. ¿Pero por qué? Porque conforme a su revelación es que así actuó. Y eso es lo que es entendible de parte de Dios. Conforme a lo que nos ha revelado, es lo que Él nos ha de demandar. ¿Mm? Muy bien. Bueno, a ver, ahí, rapidito la pregunta 5 y ahí le dejamos a Aldo, ¿sí? Que iba a compartir. Pregunta 5 dice, a partir de Génesis, perdón, me equivoqué ahí en la formulación de la pregunta, es a partir de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 y 25. ¿Sí? Reitero, ¿sí? En Génesis, no es Génesis la pregunta 5, sino es Éxodo capítulo 2, 23 al 25. ¿Qué provocó que Dios se apareciera a Moisés? Que aparece en el capítulo 3. ¿Qué pudieron responder a partir de versículos 23 al 25? Y por el amor de Dios hacia el pueblo de Israel, al sentir las quejas constantes de cómo eran oprimidos por los egipcios, se le apareció a Moisés para indicarle lo que tenía que hacer. Así es. El pueblo clamó, ¿sí? El Exacto. pueblo clamó a Dios. Y Dios se acordó, o sea, no era que se había olvidado, ¿sí? Se acordó, es decir, lo volvió a tener presente. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que demanda Dios? Que nosotros clamemos. Clamó el pueblo ante Él y Dios envió su respuesta. Entonces, el día de hoy, ¿qué hago yo? Actúo de la misma manera que quedó registrado. Clamo al Señor y el Señor mandará a su Moisés. Dios enviará a su libertador, ¿sí? Una figura de Moisés, en este caso, como el libertador Cristo Jesús. Dios no retarda su respuesta. ¿Mm? Muy bien, le doy el alta acá a Aldo, ¿sí? Que tenía ahí algo para compartir. Le dejé pocos minutos, pero bueno, ahí que Dios lo ayude. Amén. Amén. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches. Ya Pablo más o menos estuvo hablando de Judá, de lo que es la tribu de Judá, que actualmente son los judíos de hoy, ¿no? Como María y José pertenecían a la tribu de Judá. O sea, cuán importante es la tribu de Judá. Para nosotros, Judá significa adoración, ¿no? Significa entregar nuestro corazón, significa ir delante de Dios con un corazón ¿no? Leal, un corazón real. Entonces, eh, para agregar un poquito más, ¿no? De lo que decía Pablo, hay una profecía, ¿no? Que eh, Jacob soltó sobre la tribu de Judá, en este caso Judá, que también estamos representados nosotros en esa profecía, ¿no? Como cuando Dios habla, siempre estamos sobre el mismo tema, ¿no? Como cuando habla una persona, un patriarca o alguien, digamos, de los primeros que caminaron con Dios, también estamos representados nosotros. O sea, como habla y la simiente, ¿no? De Cristo sigue la genealogía hasta llegar a Cristo, ¿no? Si alguno por ahí puede buscar, en Génesis 49, del versículo 8 al 12, ahí está la profecía de Jacob hacia Judá,
que es una de las profecías más grandes. A los demás hermanos, solo un versículo se ocupa de cada uno, y a José también, ¿no? 5 versículos fue la profecía que también es, es una profecía extensa que también nos compete a nosotros, pero en este caso sería la tribu de Judá. Si por ahí alguno lo tiene, Génesis 49, del 8 al 12. Si por ahí alguien lo puede compartir, sí, hay unos puntos ahí Lo que leo, vamos Aldo, a... si querés. Génesis 49, versículo 8 dice: Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo, Judá, es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Hasta el 12, ¿claro? Hasta el 12, sí. Judá amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. O sea, ahí si nosotros nos remitimos, ¿no?, a este tiempo, eh, le está hablando a Judá, pero también está hablando sobre el Mesías, porque también le está hablando a David y está hablando sobre el Mesías, sobre el Cristo, porque dice, alabado por tus hermanos. Después dice, dominarás a tus enemigos. Habla de reverencia, también habla de cachorro de león. Hoy conocemos a Cristo, a Jesús, ¿no?, como el león de la tribu de Judá. Dice, no se apartará su cetro hasta que llegue el verdadero rey. O sea, hoy nosotros conocemos y entendemos que nuestro verdadero rey es Cristo. Y hay en algunas versiones hay una palabra que dice silo. Silo no tiene un significado en algún idioma, sino que se cree que es una palabra que quiere decir el Mesías. O sea, quiere decir el Cristo, quiere decir el ungido, quien es para nosotros hoy el Salvador, ¿no? Y dice, amarrarás su asno y su cachorro de asno en la vid, y bueno, lavarás su ropa con vino. Eso a nosotros nos está hablando de la abundancia, ¿no? Nos habla de que Judá tendrá abundancia en todo bien. En este caso de la viña, de los asnos, o sea, quiere decir, también dice de la miel, ¿no?, de lo dulce. Así que a nosotros hoy nos está hablando proféticamente lo que le habló en la abundancia, ¿no? La abundancia para nosotros espiritual, que en este caso Cristo nos vino a traer. Aparte habían otras cositas que quería decirle, pero por ahí el tiempo no me va a dar. Yo voy a tocar, no sé si alguien se acuerda, cuando José fue vendido a la caravana que iba hacia Egipto. Ahí, después de eso, hay un acontecimiento que está en el capítulo 38. No sé si alguno por ahí recuerda qué es lo que sucedió en ese capítulo. Y si no, bueno, en un breve así, si alguien lo busca, no lo vamos a leer, pero hay algo importante también para nosotros. Ahí sucedió algo, si alguno se acuerda por ahí, qué es lo que sucedió en el capítulo 38, que es importante para nuestras vidas. El padre era Jacob, ¿no? Jacob, exactamente. Bueno, Jacob, Y eh, Jacob era, lo puedo decir un poquito como lo... eh, y Jacob fue muy fiel a Dios, sí, soportó sí, sí, todo, sí, 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 sí. soportó En todo. este caso Y hay una historia ahí que nos cuenta cuando Tamar, su nuera, se disfrazó, ¿no? La historia está muy linda
para nosotros, ¿no? Ella se disfrazó de prostituta y bueno, vino Jacob y tuvieron, ¿no?, el encuentro, y de ese encuentro, ella, con toda la imperfección, porque eso nos habla de nosotros mismos, cómo Dios escoge lo imperfecto a veces, ¿no? Escoge lo que por ahí, como decía recién Pablo, ¿no? Las parteras mentían, pero mentían por una revelación. En este caso, Tamar tuvo la revelación que ella tenía que tener un hijo, no podía quedar sin hijo. Como mujer, no podía quedar sin hijo. Y en este caso, ese no quedar sin hijo hizo de que buscara a su suegro, ¿no? Para tener descendencia, porque el hijo menor de Jacob todavía era chico y bueno, ella entendió que no era el tiempo para esperar. Así que bueno, hizo todo esto, ¿no? Se disfrazó de prostituta, pero arriesgando aún su vida, o sea, esto a nosotros también nos, nos llama, ¿no? Aún, y ella era gentil porque ella era de Canaán, o sea, era una persona Perdón, que, Aldo, sí, perdón. ¿No era Judá por el eso que tuvo Judá, el hijo Jacob, con, perdón, sí, también, es es Judá, Judá, Judá con Jacob, sí, porque pasa que con Tamar? ahí hubo una, está bien, está bien, está bien, gracias, Marce. Entonces Judá, bueno, tuvieron la relación, ¿no? Y nació la descendencia, de cual nacieron dos gemelos. Uno es Fares y el otro es Sara. De Fares, nosotros lo que rescatamos es que el nombre Fares quiere decir rompimiento, o sea, alguien que abre, ¿no? En este caso abrió brecha, Fares. Y Fares es, si vemos la genealogía de Jesús, viene desde Fares, ¿no? A través de esta relación nace Fares, el cual tenía la simiente del Cristo. Por eso a veces, ¿no?, nosotros decimos, a veces hay, no quiero decir que tenemos que pecar, ¿no?, pero hay veces que nuestra equivocación hace de que las cosas salgan como Dios quiere. A veces nosotros hacemos cosas que decimos, no, o sea, no, ¿por qué hice esto? Pero eso hizo, ¿no?, de que Dios cumpliera su propósito en nuestra vida o en la vida de otra persona. Entonces, no quiere decir que nosotros vayamos a ser perfectos. Al contrario, nuestra imperfección a veces a Dios le sirve, ¿no? Entonces, Tamar hizo eso arriesgando su vida. Y a mí lo que me llamó mucho, ¿no?, la atención de esto también, cuando yo lo leí, me quedó ahí como picando, ¿no? Me quedó ahí como... entonces profundicé un poquito más, porque, como dice por ahí el profesor Pablo, hay veces que tenemos que estudiar un poquito más de lo que leemos, porque hay historias tan ricas tras de eso, hay historias tan buenas para este tiempo, para nosotros. O sea, cómo nos habla Dios y cómo decíamos el otro día, me habla a mí, le habla a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, y nosotros, por eso también no tiene que parar esto, porque cada individuo, ¿no?, que va naciendo está dentro del propósito de Dios. Todos están, y nuestros hijos están en el propósito de Dios, nuestros nietos están en el propósito de Dios. Entonces, la palabra Tamar significa palmera, ¿no? Palmera para la antigüedad era muy importante, por eso también, ¿no?, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos son hojas de palmera, ¿no? Entonces, todo como van cerrando, se va cerrando todo, ¿no? Palmera quiere decir, el significado es victoria, triunfo, paz y vida eterna. Eso es palmera. O sea, y sus frutos, el fruto de la palmera son los dátiles. No sé si alguno ha probado los dátiles. Son riquísimos, son sabrosísimos, aparte dan ganas de seguir comiendo. O sea, digamos que no es cualquier cosa, es una palmera. Entonces, yo con esto quiero cerrar, ¿no?, que nosotros como imperfectos
a veces hacemos las cosas perfectas. O sea, Dios nos busca a nosotros por eso, ¿no? No porque seamos ni bonitos, sino justamente para que Él, ¿no?, se glorifique en nuestra imperfección. Y bueno, ahora mi esposa, que no quiere aparecer en cámara, lo digo, pero ella nos va a leer el Salmo, si lo quieren anotar, porque es hermoso y cierra con todo esto, ¿no? Es el Salmo 92, del capítulo 12 al capítulo 15. Son tres versículos, cuatro, ¿no? Que son muy lindos, y va a cerrar, ¿no? Nos va a cerrar la idea de por qué Dios nos toma y por qué Dios nos tiene ese amor que a veces no lo entendemos, ¿no? Así que bueno, ahí va. Disculpe, hermano. Hola, buenas ¿Salmo noches. cuánto? Salmo 92. 92, 12 al 14. 12 al 15. No, 14, al 15, Al 15. tenés razón. ¿Cómo 12. les va? Buenas noches. Pasa que no quiero aparecer porque no, la primera vez después de tanto tiempo. Dice, como palmera Las florecen los tortas fritas, justos. Martita. Ah, Muy linda, Marta. le voy a contar una anécdota de las tortas fritas que me pasó en Roma. A Así ver. que bueno, yo se los voy a contar. Ahora vamos a lo que nos llamó el Señor. Dice, como palmera florecen los justos, como cedro del Líbano crecen, plantados en las casas del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar al Señor, el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Amén. O sea, Amén. la palmera, ¿no? Tamar y todo esto tiene que ver con estos días y con nosotros, la vejez, la juventud y todo lo demás, que no dejaremos de dar frutos en el Señor. Así que bueno, esta es Amén. parte de nuestra reflexión de hoy. Así que gracias por la atención. Gracias, Aldo. Gracias, Marta. Bueno, y bien, ahí.